Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted la información y las entrevistas para que usted tome mejores decisiones. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Muy bien, Bernardo. Espero que todos ustedes estén muy bien. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar, como todos los fines de semana, dándole a usted sobre todo los temas. Y en esta ocasión, las entrevistas, porque sobre todo vamos a abordar entrevistas importantes y de personajes políticos importantes. Vamos a iniciar en primer término entrevistando al actual diputado federal Armando Cavada, quien ya levantó la mano para registrarse como precandidato al Senado de la República. Nos va a platicar precisamente parte de su historia y sobre todo qué lo motiva a buscar esta posición. Y en la segunda entrevista tendremos la presencia de la diputada local por el PAN, Georgina Bujanda, con quien hablaremos precisamente del presupuesto para el próximo año para el Estado, de la situación que se vive ante, pues, aquí el Tribunal Superior de Justicia, la elección y también, obviamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para elegir magistrados. Y que también se destapa, Karina, ¿quién en serio quiere ser diputada federal? Y vamos ya a cerrar este programa con Rodolfo Armendáriz. Él es el director del Ayuntamiento de Chihuahua y nos viene a platicar de cómo están con este cierre de obras, qué está pasando con el distribuidor Vial Sur, que se va a inaugurar antes del 25 de diciembre, y si van a poder realizar el periférico Poniente 5. Va a ser un programa muy interesante, así que lo invitamos, Karina, para que se quede aquí con nosotros. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana le presentamos a usted los temas y las entrevistas que usted necesita saber para estar bien informado y mejorar en la toma de decisiones. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en Serio, en Canal 44, al diputado federal Armando Cavada, colega también de Canal 44 durante muchos años y quien además pues, ha tenido una trayectoria política en ascenso como presidente municipal, diputado federal y ahora como precandidato, aspirante a senador. Armando, ¿cómo estás? Buscando la senaduría. Karina, Bernardo, muy buen día. Gusto en saludarlos, un gusto saludar a toda la teleaudiencia de En Serio, aquí en Canal 44 Chihuahua. Pues me da mucho gusto estar como en casa, ahora sí que como en casa, invitado por ustedes. Y con este proyecto que traemos, bien lo dijiste, fui alcalde de Ciudad Juárez, como todos saben, del 2016 al 2021, 5 años, conseguimos una reelección, primera vez que un alcalde llega por la vía independiente a ganar la elección en Ciudad Juárez y luego reelegirse, que también fue todo un tema, porque en el 2018 estaba en la boleta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y fue pues toda una ola, avasalló en Ciudad Juárez, ganó absolutamente todo excepto la presidencia municipal. Lo digo con orgullo porque al final del día fueron los juarenses los que decidieron que yo siguiera ahí. Y después me invitan a participar en la encuesta para candidato a gobernador por parte de Morena, por la vía externa, porque yo no era militante de Morena, hoy sí lo soy, y quedé en segundo lugar. Pues resulta que 2 años después, ya como diputado federal, mantengo muy buenos números, buen posicionamiento en las encuestas que se han levantado en el estado, y eso ha originado que me inviten a participar, que me pidieran que me registrara como precandidato, como aspirante a la candidatura al Senado de la República por Chihuahua. Ahí estamos en este momento. Armando, pues quizá tú no lo puedas decir, pero yo sí, en lo que fue el proceso interno de Morena para la selección de candidato a gobernador, donde finalmente quedó Juan Carlos Loera, pues en realidad el ganador había sido tú, digo, por una cuestión ahí de Morena, de números, no sé cómo finalmente acomodaron a Juan Carlos, ya sabemos que fue el resultado, pierde ante Maru Campos la gubernatura de Chihuahua, y bueno, tú te concentras en primer término en la Diputación Federal, y me llamó algo particularmente la atención, que aquí te lo quiero reconocer, que eres de los pocos, sino es que el único diputado federal de la actual legislatura que no ha faltado. ¿Cómo lograste esto? Porque digo, hasta por enfermedad, tráfico, pues falta uno al trabajo de vez en cuando. Fíjate que lo logré con decisión, me definí también en qué quería hacer. Por supuesto que lo acordé con mi esposa, al irnos a vivir a la Ciudad de México, llevarnos a nuestra niña, la más chiquita, ya los grandes pues ahí andan haciendo sus vidas cada uno, pero la más chiquita sí a estudiar allá, porque quise ser diputado federal profesional de tiempo completo, lo he logrado, he estado ahí el 100% de las asistencias, he propuesto, he votado, unas a favor, otras en contra, he hecho el trabajo pues que se tiene que hacer como diputado y luego muchos confunden diciendo, bueno, pues ¿por qué no has regresado al territorio? Claro que he regresado, tenemos una oficina permanente de enlace en el centro de la ciudad, en Ciudad Juárez, nada más el año pasado en mi informe
hablé de más de 4,000 personas que atendimos en esa oficina en todo el año, y pues con los apoyos que humanamente me alcanza para dar. Pero no es eso, es que decidí hacer las cosas bien, y a pesar de eso, a pesar de no estar permanentemente o públicamente en Ciudad Juárez o en Chihuahua, pues mantengo buenos números. Eso habla pues también de la encuesta a la que te referiste hace un momento. Los primeros lugares. Yo lo que vi en la encuesta que me mostraron es que quedé en segundo lugar por medio punto. La respeté. Por medio punto. Por medio punto. Respeté el resultado de la encuesta. Efectivamente, Juan Carlos fue el candidato a gobernador. Ya sabemos toda la historia, no ganó. Yo respeto a Juan Carlos Loera, agradezco a Morena, y luego después, pues me ha convencido la política social del presidente López Obrador, y eso me motivó a afiliarme al partido. Es el primer partido en el que yo estoy afiliado en Morena. Hoy soy ya parte miembro de Morena. Y bueno, pues hoy tengo la posibilidad de ser candidato a senador, y por qué no ser senador si nos favorece el apoyo de los chihuahuenses. A mí me interesa mucho el tema de la persona, lo que representa, lo que fue para usted estar a cuadro como crítico todo el tiempo, y muy fuerte y muy reconocido crítico de los gobiernos que estuvieron en turno. Y en este momento ser parte del gobierno, ¿ha cambiado la perspectiva que tenía el periodista a estar dentro de la administración? Hay muchas anécdotas que yo les podría platicar, y aquí duraríamos mucho tiempo. Por ejemplo, uno muy rápido. Cuando era alcalde, obviamente antes de ser alcalde, yo instituí en Canal 44, cuando era director de noticias y conductor del noticiero principal o estelar, el calendario de homicidios que se daban en la ciudad. Sí, el conteo. Y sí, y luego ya después yo le decía a mis hermanos, no habrá manera de que, de borrarlo. De que eso ya no suceda. No fue así. La verdad es que hemos sabido diferenciar, separar el tema del medio de comunicación del tema del político. De hecho, tenemos un código de ética que a mí me obligó a separarme de mis acciones en Intermedia Juárez para poder ser político. Y bueno, pues sí hay muchas anécdotas de ser el entrevistador a ser el entrevistado, de ser el cuestionador a ser el cuestionado. Pues todo eso cambia por completo, pero a ver, 27 años de trayectoria como conductor de noticias, algunos me dicen decidor de noticias, otros muy jaitonamente me dicen periodista, otros me dicen reportero, como quieran que sea. Es una carrera tal cual que ejercí durante 27 años, y que me permitió conocer perfectamente mi sociedad, la sociedad en la que yo vivía, y que después como alcalde me permitió hacer muchas cosas, sobre todo que el servicio social que tienen los canales 44 en toda la República, que instituyó mi padre, en paz descanse, don Arnoldo Cavada de la O, me dio la oportunidad de multiplicarlo por miles desde el gobierno municipal. ¿Por qué? Pues porque yo instituí muchos programas sociales que iban y apoyaban directamente a quienes menos tienen, a la gente más vulnerable. Y hoy desde el gobierno federal, apoyando estas políticas públicas del presidente, por eso es que coincido. Ahora, también me dicen, es que no eres fundador del partido. Bueno, pues no lo soy. Y no soy radical, tampoco lo soy. Soy una persona que viene del sector empresarial y que ha encontrado su lugar en la política desde este partido político. Precisamente para allá iba mi pregunta, porque desde la parte que ha sido pues muy formativa desde muy joven, durar 27 años conduciendo, siendo crítico del poder, y luego estar, por ejemplo, en un partido en el que tal vez pudiera haber hasta una cuestión personal de que tal vez algo no le parece. Al momento de llegar a una senaduría y vemos, por ejemplo, un Rafa Espino, que incluso lo vemos en ocasiones en contra, hubo Olga Sánchez Cordero, ¿podemos esperar ese análisis de usted? Así ha sido en estos 2 años como diputado federal. No he acompañado el 100% de las propuestas de algunos compañeros de Morena. El 100% sí de las propuestas hechas por el presidente de la República, y tienen mucho fondo, que nos tardaríamos mucho en platicar, la reforma eléctrica, todo lo que se propuso, y algunas que no pasaron. Pero no, la verdad es que sí he tenido mucha libertad de tomar mis decisiones en base a lo que yo quiera votar a favor o en contra, o abstenerme inclusive, pero no hay una obligación de votar al 100% todo lo propuesto por el propio partido. Es interesante esto que nos comentas, porque finalmente López Obrador, no sé cómo lo visualices tú, Armando, pero desde el tema presupuestal, a los estados en general del norte nos ha castigado. En carretera, híjole, las carreteras estatales particularmente han sufrido un daño y deterioro importante.
Y bueno, pues ya finalmente ya lo que fue el gobierno de López Obrador ya fue. Vienen ya las cartas, están las cartas abiertas en Morena. Pero hay el caso algunas, de Claudia. hay algunas discrepancias, Bernardo. A ver, a ver. Por ejemplo, el color que tú traes con el color que yo. No implico nada. No, pero a ver, no. dices Pero que mira, no nos fue tan mal. A ver, en el primer año de presupuesto, A ver. crecimos en Chihuahua casi 9,000 millones de pesos. No es cosa menor, ¿eh? Y en este último crecimos como 3,700 millones de pesos. Digo, el tema de las carreteras es un tema muy delicado porque hay tramos federales, hay tramos estatales y yo las he recorrido junto con, como tú lo has hecho, y me ha tocado tramos de los dos niveles de gobierno que están en muy malas condiciones. El problema es que están en malas condiciones, que hay que hacer la gestoría suficiente, necesaria, para que estén en buenas condiciones, independientemente si es azul, guinda, el color que sea el partido. No tiene por qué afectar a los chihuahuenses. Y mira, algo que yo sí estoy proponiendo, porque me tocó vivirlo como alcalde, como ejecutivo. Cuando no hay una buena relación entre los niveles de gobierno, el perjudicado es el pueblo. Exacto. Me pasó al principio de mi administración, allá ya recordarán ustedes, con el entonces gobernador. No sé por qué no tengo por qué no decirlo. Hoy no hay una buena relación entre el Estado y la Federación. Eso es claro y evidente. ¿Qué hay que hacer? Acercar a los gobiernos, generar una coordinación real entre los gobiernos en beneficio de los chihuahuenses. Eso es lo que iba. Con Claudia sí se va a lograr, sí se va a mejorar la relación que no se pudo Maru López Obrador con la gobernadora María Eugenia y Claudia Sheinbaum en caso de llegar a la presidencia, como lo indican también las encuestas. Mira, yo tengo una gran cercanía con la doctora. He platicado de esto con ella y le he dicho, oiga, necesitamos acercar, y ella está consciente de eso. Es una mujer muy inteligente, muy preparada, y también tengo una buena relación con la gobernadora. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues lo que a mi alcance esté, buscar esa coordinación, buscar ese entendimiento entre la Federación y el Estado para beneficio de los chihuahuenses. Y créanlo, que es lo que voy a hacer. Perfecto. En la historia de la vida, del mundo, el ejercicio del poder siempre ha hecho que se hagan grupos o que tal vez no se tengan muchos acuerdos. En algún momento ya ha llegado a pasar incluso, precisamente volviendo a este tema del azul y el guinda, que no han sido los mismos colores. Recuerdo el más cercano, el momento en el que estuvo Calderón y Duarte. Sin embargo, seguían fluyendo los recursos. ¿Hay algún plan ya incluso de delegados, de modificar, o tal vez si no se va a modificar una ley orgánica, que estos superdelegados, pues de alguna manera también lleguen a esos acuerdos de manera local? Porque luego también se llegan a poner de acuerdo arriba, o la gobernadora con el presidente, y resulta que localmente se batalla mucho. Para eso hay actores como diputados, como senadores, que debemos participar de eso activamente. Yo creo que sí. Obviamente, primero me queda claro que la próxima presidenta de México va a ser la doctora Sheinbaum. Ella trae su proyecto de gobierno, sí es darle continuidad a la transformación de México, pero traerá su forma de gobernar en cuanto a las delegaciones, si seguirán así como hasta ahora, quiénes serán además quienes estén ejerciendo esa responsabilidad. Sí hay, por supuesto, es el tiempo de mujeres, por cierto, para México. Hemos legislado una cantidad impresionante de leyes y de reformas protegiendo a la mujer, protegiendo a las niñas, a los niños, dándoles la equidad que debe haber en este mundo. Y bueno, pues hoy hay una gran posibilidad de que sea la primera presidenta de México la que llegue hasta ese sitio. Pues hay que, y siendo gobernadora, la gobernadora de Chihuahua, pues me parece que sería un tramo más sencillo de recorrer que el que actualmente tenemos. Fíjate que es interesante esto que comentas, porque efectivamente el delegado, hasta hace poco delegado del bienestar, pues no le hablaba bien al presidente de la gobernadora, y entonces en lugar de ser un canal de comunicación, pues era un canal de encono. Entonces Armando Acaba se puede convertir en eso, en ese canal de comunicación entre la gobernadora y la próxima presidenta, en caso de que sea Claudia Sheinbaum. Me queda claro, yo haré mi intento. Obviamente se tienen que dejar, ¿verdad? Como decimos acá en el norte, hay que dejarse querer. Sí, todos tienen que poner de su parte. Sí, claro, yo haré la lucha hasta lo imposible. ¿Por qué? Porque a mí me queda claro que eso es para beneficio de los chihuahuenses. No es un beneficio personal, es para beneficio de los chihuahuenses, para que nos vaya mejor a todos los chihuahuenses.
y bueno, pues haremos toda la lucha porque así sea. Armando, muy bien, muchas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, se nos fue muy rápido, pero te estaremos invitando más adelante para que nos compartas esta visión. Estamos en un proceso de precampañas, pero bueno, vienen ya después las campañas formales y bueno, pues atentos a los resultados de Morena Sí, en lo que se refiere al Senado. Estamos precisamente en el proceso de encuestas. La encuesta se habrá de levantar la próxima semana seguramente en el estado de Chihuahua. Estamos con muy buenos números. La mayoría de las encuestadoras nos ponen en primer lugar, pero yo esperaré al resultado del partido, de su encuesta junto con las encuestas espejo, y esperemos pues que nos favorezca el apoyo de los chihuahuenses. Además te deben más de medio punto por la pasada. Muchas gracias, hermano, por haber venido a hablar en serio. Karina, y te estaremos invitando ya una vez conociendo el resultado. Es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en su programa En Serio, en donde sabe que semana a semana hablamos de los temas y le presentamos a usted las entrevistas que necesita saber, que necesita ver para estar bien informado. Damos la bienvenida el día de hoy a la diputada Georgina Bujanda. Has estado muchas veces aquí en En Serio. Georgina, nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias, al contrario, yo muy contenta de estar aquí con ustedes en el programa. Con mucho gusto, me encantan estas entrevistas. Estamos prácticamente en la parte final de la legislatura. Y lo digo así porque estamos ya inmersos en un proceso de precampaña, ya después vendrá lo propio en lo local, vendrá la desbandada en el Congreso del Estado, Georgina, y bueno, tú eres de las pocas que no entra en este tema de la reelección. Es decir, preguntarte en primer término, ¿tienes la intención de concluir lo que es toda la legislatura y cómo te visualizas y qué resta por hacer? Les acaban de entregar el presupuesto en estos meses que quedan de la legislatura. Mira, estos meses son cruciales, son bien importantes porque justamente hay varios... Ahora sí que te diría fierros en la lumbre. Bueno, hoy nos anuncian la suspensión definitiva en el proceso de elección de magistrados y magistradas. Entonces, bueno, pues ese proceso se detiene un momento, pero bueno, hay que recordar que está también el proceso del ICHITAIP, del Instituto de Transparencia y Acceso Público a la Información. Entonces, es un proceso sumamente importante, es una de las instituciones, o el acceso público, la rendición de cuentas, son una de las características de verdad de los estados democráticos. Aquí no lo queremos desaparecer como en la federación, sino al contrario, fortalecerlo. Y pues la aprobación del presupuesto, fíjate que está bien interesante porque es un presupuesto que trae pues más de 100,000 millones de pesos, que me parece súper interesante, los rubros que aumenta mucho el gasto en salud para garantizar medicamentos, vienen sorpresas bien interesantes en el tema de salud para el año entrante en cuanto vaya a la población de Chihuahua, que sabemos que muchísima población se ha quedado descubierta de seguro social, de pensiones, que no hay medicamentos en ningún lado. Entonces, vienen cosas bien interesantes. Exacto, el INSABE. Ahora sí que vamos por partes, porque luego nos perdemos. ¿Qué falta? Aumento también en los recursos de atención a la mujer y de atención al delito contra las mujeres, que lo estábamos platicando. Entonces, este mes va a ser muy interesante. Y decirte, ahora que me preguntabas, efectivamente, yo me reelegí de la Diputación Local. Yo no me descarto para nada. Si lo quiero tomar como un destape, sí es. Si mi partido... sí las autoridades de mi partido y sí la competitividad de las encuestas me ven valor y podemos seguirle algo más, con mucho gusto yo levanto la mano. Pero a ver en dónde, Georgina, porque está limitada para 2 periodos en la Constitución local, pero en la federal está la contradicción de que podrían ser 3 periodos. Así es. Siempre he dicho que se puede ejercer un juicio de protección de derechos políticos y que se ganaría, pero bueno, pues también se va a abrir mucho la baraja para otras candidaturas. ¿Tú cómo te visualizas o en qué te gustaría estar? Bueno, mira, se habla de algunas candidaturas o algunos espacios que pudieran quedar libres, entonces, mira, yo la verdad es que te lo puedo decir de diputaciones federales, entonces yo decirte, yo estoy contenta, yo estoy tranquila, lo que sea que vaya a pasar, que me toque encabezar o no, yo tengo 20 años en esto y a mí me van a ver de todas formas haciendo activismo político como candidata o simplemente como una apoyadora más, porque de verdad creo que estas elecciones nos jugamos la democracia en el país y el que verdaderamente no se vayan en juego las instituciones. Digo, la verdad es que ha sido un papel importante el cómo se han visto, sobre todo en las últimas semanas, el cómo se han visto las diputadas federales de oposición, hasta los pleitos que han escalado algunas, empujones, situaciones
No te voy a preguntar que si estás preparada para eso, ¿verdad? Porque digo, pues a final de cuentas yo creo que son las pasiones como tal, pero ¿qué te interesa en dado caso de que estuvieras en la federación posicionar? Que te lleves de que digas, hijo, esto sí necesitamos moverlo desde allá. Mira, yo creo que el tema de las leyes generales y el tema de la defensa de las instituciones. O sea, debemos de recordar que dentro de los ámbitos, lo que se puede legislar en los congresos locales, como lo que se puede impulsar o lo que se puede hacer desde los congresos federales, que tiene que ver, por ejemplo, con toda la legislación en materia procedimental penal, en materia procedimental familiar y civil, toda la parte de verdad de la defensa de las instituciones del Estado mexicano, te digo, los institutos de acceso a la información, el tema, por ejemplo, de las leyes orgánicas de las distintas instituciones del Estado mexicano, el poder ser un contrapeso en estas intenciones de planes C, planes D y todo lo que pueda venir, porque me da mucha tristeza a mí, la verdad, escuchar a la candidata de Morena a la presidencia, a la precandidata única, que dice que ella va por el plan C, y el plan C tiene que ver con una desnaturalización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, que sería que los ministros o las ministras sean electos popularmente, pero mira, más que una elección popular, lo que implica es que ni siquiera dijeron que querían gente que pensara cercana a ellos. No, quieren obradorizar la Corte, y así lo dijeron con esas palabras, y el presidente con toda claridad dijo, yo quiero gente que me sea incondicional. Hoy presenta su segunda terna y vemos también perfiles en los que pues son muy cercanos a él y que trae toda esta intención de desmantelamiento de las instituciones democráticas. En el tema también de la Ley General del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me parece que todavía hay retos muy importantes. Digo, en el tema, la verdad, de procedimental, o sea, es decir, haga de cuenta usted que nos está escuchando los procedimientos en materia penal y en materia familiar y en materia civil, son competencia del Congreso de la Unión. Okay. Y en este sentido, por ejemplo, me pongo a pensar en lo que dices de que se quiere obradorizar. A mí me pasa igual porque está como rebuscado el término, ¿no? Obradorizar el sistema de justicia en México. ¿En qué incurren? Digo, alguien que sabe en el tema de derecho, ¿en qué incurren el hecho de hacer esto? Lo hemos expuesto como periodistas, pero también es importante que tú desde la parte legislativa lo menciones. El hecho de votar por alguien que tal vez ni siquiera tiene una carrera judicial, que tal vez ni siquiera tiene conocimiento de cómo juzgar, y el que se vote simplemente de buenas a primeras por ellos. Mira, yo creo que a mí no me parece mal que se oxigenen los poderes judiciales. Arturo Saldívar venía de litigio, ¿no? Expresidente de la Suprema Corte. A veces esta parte de la oxigenación permite que perfiles que vienen de litigio, que vienen de otros poderes o algo, puedan observar cuestiones distintas en el Poder Judicial y se evita la ceguera de taller, ¿no? Esa parte me parece muy útil. Pero sí comentarte, usted, ciudadano, ciudadana que nos está viendo, significa el Poder Judicial, haga de cuenta que es el contrapeso. O sea, el sistema de gobierno en el que estamos, el federalismo, funciona a través de pesos y contrapesos en los distintos poderes. Entonces, por ejemplo, esto que estamos teniendo ahorita, un ejercicio de prensa libre en la que me pueden entrevistar a mí y a todos los demás actores públicos sobre lo que se les dé la gana, pues muy probablemente se prohíba, ¿no? O sea, se acaba de generar también la aprobación de una ley en la cual, por ejemplo, no se puede hacer la utilización de drones para la vigilancia, por ejemplo, o coberturas de servidores públicos o este tipo de cuestiones, ¿no? O si usted quiere saber si efectivamente le molesta cómo se están arreglando calles o que no se están haciendo cuestiones con carreteras, pues para eso sirve el transparencia y acceso público a la información. Ya ha destapado escándalos de corrupción del PRI, del PAN, de Morena, de todo mundo. Entonces, esta es la parte importante, ¿no? Claro. O ahí te va. O sea, en temas ideológicos, en temas que a lo mejor tienen que ver con cómo usted, en lo que esté en su vida, ¿no? Lo que ahorita decíamos, temas familiares, en temas civiles, en temas penales, pues puede venir una reforma de Presidencia de la República que no la pasa al Congreso, se va a una controversia constitucional, o sea, que haga de cuenta, la Corte resuelve quién tiene la razón, y cuando hay incondicionalidad del Ejecutivo, pues tiene la posibilidad de hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Sí, están cambiando mucho los escenarios, sobre todo en este tema de la libertad de expresión, y es importante empezarlo a mencionar,
porque muchas veces en base a la libertad de expresión, no en base, gracias a la libertad de expresión han avanzado muchísimos temas, Muchísimos. pero llegan precisamente a posicionarse estos temas y luego lo que buscan es bloquear cualquier otro tipo de expresión que sea distinta a los que están precisamente en posiciones de poder. Y esto lo hilo con la siguiente pregunta, Georgina. Ya estamos en el tema de las precampañas, que en realidad son unas campañas adelantadas, ¿no? ¿Para qué nos hacemos mensos? Y bueno, pues ya hay una evaluación de cómo le está yendo a Claudia, cómo le está yendo a Xóchitl, cómo le está yendo a Samuel. ¿Le alcanzará Xóchitl para lograr posicionarse o seguir mantenerse en ese segundo lugar y lograr dar la vuelta en algún momento contra Claudia? Fíjate que yo sí lo creo, porque creo que Xóchitl es una candidata, bueno, para empezar es una mujer que viene desde abajo, ¿no? Es una carrera de la cultura del esfuerzo, de a través de una beca lograr ser ingeniera, de lograr poner su empresa, de ser reconocida a nivel internacional como una de las mejores empresarias. No vive de la política, está aquí para servir. Entonces yo veo una mujer muy echada para adelante que puede hacerlo. Creo que también hay una campaña mediática, sobre todo en las últimas semanas, que a veces las encuestas desafortunadamente dan los resultados de acuerdo a quién las paga, ¿no? Okay. Entonces ahora estamos viendo unas diferencias que son absurdas e ilógicas hasta desde el punto de vista estadístico, de un 50% de diferencia, en el que creo que no es así. Las últimas encuestas un poquito más serias marcan una diferencia que tenemos que remontar 8 puntos. Yo creo que nos da este tiempo para hacerlo, pero tenemos que echarle todos los kilos y la verdad en el Frente Amplio por México tenemos que ser muy conscientes también de esta apertura también a la ciudadanía, porque ya la política no se puede hacer solamente desde los partidos políticos. Bueno, y nos quedan pocos segundos para tener que mandar a corte, pero preguntarte, esta crítica que se le hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las ministras que quiere poner el presidente, ¿no se le puede aplicar lo mismo aquí al Poder Judicial de Chihuahua con esta nueva inclusión de magistrados externos, unos conocidos, otros desconocidos, y que vienen precisamente a ampliar y hacer más grande lo que es pues, el Pleno del Poder Judicial de Chihuahua? Mira, yo creo que son sustituciones que se tienen que hacer, o sea, ya hay magistrados que se jubilan. Yo vuelvo a insistirlo y lo digo con toda claridad, yo no estoy en contra de la oxigenación. A mí me parece correcta y valoro también mucho la carrera judicial. Creo que tienes perfiles jurídicos muy valiosos dentro del Poder Judicial, pero también tienes perfiles jurídicos muy valiosos fuera, como tienes perfiles muy malos que son de la carrera judicial y muy malos por fuera. O sea, ojalá, a mí algo que me da gusto es que aquí la inscripción sea de las personas, o sea, es decir, no es una terna de la gobernadora, no son ternas de la gobernadora, se puede inscribir de chile, verde o manteca, hay quien puede opinar que ciertos personajes son o no son impresentables, pero a la mera hora a las y los legisladores nos tocará votar. Lo que nos toca ahorita en este momento, que se acaba de anunciar la suspensión definitiva en el proceso de elección, es respetar y acatar las normas, y es decir, suspender por completo el procedimiento y vamos esperando a ver qué es lo que dice la autoridad judicial al respecto. Pero a mí me parece bien interesante destacar dos cosas, ¿no? Okay. La primera, que pueda ser gente con carrera judicial, pero también oxigenadores, ¿no? O sea, gente que viene de fuera. Y la segunda, esta parte de que se inscriban por sí solos, y que al final del día, yo te voy a ser franca, o sea, creo que se tienen que lograr consensos, creo que se tienen que lograr negociaciones y escoger a los mejores perfiles. Bueno, pues nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, regresamos con esta y otros temas después de la misma. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Estamos entrevistando en serio como debe ser. Estamos con Georgina Bujanda. Ya se destapó, nos está tocando los temas sensibles que hay en el momento y continuamos con la entrevista, Karina. Yo me regreso mucho al tema político. Últimamente vemos, y bueno, desde que está el presidente vemos una campaña muy en contra del PRIAN. Ayer escuchaba una declaración del presidente de Chihuahua donde decía, bueno, vamos PRIAN contra PRIAN por el candidato que va hasta ahorita por Morena, pues que hay que recordar que estuvo en el Congreso hace, ¿qué? 5 años, 4 años, ¿no? Hace 3, fuimos compañeros de legislatura. 3 años, Miguel Latorre. Por la presidencia municipal de Chihuahua. Sí, entonces van PRIAN por PRIAN. Entonces en este discurso
¿Ustedes no consideran, por ejemplo, que tú eres, y te hemos visto dentro de esta campaña de Xóchitl Gálvez de Va por México, no han considerado manejar precisamente ese mismo discurso y sobre todo ser bien finos en el lenguaje? Porque nos regresamos al tema, lo ligo con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente llega diciendo que la mafia del poder, que eran sobre todo expriistas, que su equipo es muy expriista. Expriistas, expanistas, o sea, a ver, yo no sé, el presidente es expriista, Marcelo Ebrard es expriista, Tatiana Cloutier es expanista, Espino es expanista, Clara Luz es expriista, Manuel Bartlett expriista, Ricardo Monreal expriista y experredista. Los candidatos ahorita a las gubernaturas, incluso los candidatos que van a las gubernaturas, de los 9 que fueron designados por Morena, que estaban entre Mario Delgado, entre si era hombre y era mujer, donde desechan a Harfuch, que a mí me llama mucho la atención ese tema. Creo que ahí principalmente vemos que los candidatos todos tienen orígenes o priistas o panistas. Entonces, ese discurso de golpeteo entre el PRIAN de antes y ahora, ¿les va a funcionar a ustedes como coalición? Obviamente, utilizándolo de buena forma. Mira, es que yo veo inclusive los personajes que se están inscribiendo o que están ingresando ahorita a Morena, y yo coincido con el alcalde Marco Bonilla. O sea, qué difícil para los fundadores y fundadoras de Morena que tienen ahorita tan pocos precandidatos inscritos, ¿no? O sea, vemos de verdad que a mí me parece que se parece mucho Morena al peronismo, o sea que es efectivamente un tema de populismo político, en el que no importa la ideología, lo mismo tienes gente de centro, de derecha, de izquierda radical. Yo creo que se vale cambiarse de partido o tener una opinión distinta, pero que verdaderamente sea sustentada en un proyecto y no solamente en una candidatura. Y en este sentido, por ejemplo, ahorita decías que era una diputación federal, ¿has sido o has pasado por tu cabeza ser alcaldesa de Chihuahua? Fíjate que creo que no es el tiempo, no es el momento, sí ha pasado por mi cabeza, pero no creo que sea el tiempo en el momento, y yo luego con todas sus letras, yo voy a apoyar completamente al alcalde Marco Bonilla. Me parece que ha hecho un extraordinario trabajo, que es un hombre inteligente, es un hombre muy humano y es una extraordinaria persona. Muy bien. Bueno, en ese mismo sentido, retomamos el tema ahora sí del presupuesto. Se presenta ya por parte de la gobernadora, de la Secretaría de Hacienda, y van a empezar con el análisis. Ya nos desglosabas tú algunos rubros, Georgina, pero pues seguimos todavía con este déficit del tema de la deuda que se tiene y la plataforma en materia de seguridad, salud. Ya nos dabas tú algunos rubros, pero ¿qué tanto se podrá hacer, por ejemplo, en materia de infraestructura, que es algo de lo que adolecemos los chihuahuenses, no del actual gobierno, principalmente el gobierno federal, de anteriores administraciones, que decimos, bueno, como que nos falta obra? ¿Viene ya más este tema en el sentido de infraestructura? Mira, está bien interesante porque tú no te creerías que en menos de 3 años la deuda está disminuyendo, ¿no? Y vemos justamente en el balance que realizan dentro del presupuesto de egresos del Estado, cómo por fin empezamos a ver una disminución de la deuda, cómo se están pagando menos intereses, cómo se está pagando menos costo de la deuda. Y entonces cuando tú tienes más dinero disponible, pues te permite hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de infraestructura, que en el tema carretero, que no es una competencia exclusiva del Estado, pero que queda claro, el presupuesto federal no le asigna un peso a Chihuahua en la materia, vienen sorpresas y vienen sorpresas bien interesantes. O sea, claro que por supuesto que se quisieran hacer aún más, o sea, vienen cosas muy padres y sí se va a hacer infraestructura, pero claro que quisiéramos hacer aún más. Pero fíjate, ahorita que me preguntabas también por qué el Congreso Federal, bueno, pues porque el Congreso Federal aprueba también los presupuestos y puede ser un contrapeso en los mismos, y resulta ser que antes tenías un fondo metropolitano que te permitía hacer ese tipo de cosas, tenías fondos y subsidios en materia de seguridad pública, tenías un Fonden, vaya, o sea, simplemente un fondo de emergencias. Y pues en ese sentido decirte, sí somos no solamente Chihuahua, sino salvo los estados que no son muy favorecidos por la federación, pues se nos asigna poco presupuesto en esta materia, ¿no? Sin embargo, insisto, vienen sorpresas bien interesantes, que estoy segura que tendrá un impacto positivo en los chihuahuenses, porque los puestos son temporales, no nos pertenecen,
nosotros llegamos un ratito y en un ratito también te vas. Aquí lo importante es qué pasa con Chihuahua y cómo de veras generamos un mejor estado y una mejor comunidad. Bueno, aquí podría hacer 2 preguntas, pero hay que tratar de sintetizarlas porque se nos va el tiempo muy rápido. Aquí sí van a discutir en realidad el presupuesto, no como a nivel federal, no le cambian ni una coma, o sea, pasó el tema del huracán Otis y ni por eso le cambiaron una coma al presupuesto. Sí. 1, aquí se va a ver una discusión real en temas importantes. Y 2, Geo, te has caracterizado, inclusive esta misma semana hiciste un pronunciamiento por este tema de la defensa de niñas, principalmente, que es un sector muy vulnerable, niñas y mujeres, pero particularmente niñas, que era un tema que no se había visibilizado, que no se había mencionado. Y precisamente me compartí esta semana que se habían estado aprobando, o se han aprobado ya más de 14 modificaciones. 23 modificaciones, corrijo, de distintas disposiciones legales que protegen desde cuestiones así muy sencillas hasta agravamiento de penalidades. ¿Cómo nos puedes compartir estos 2 temas que te acabo de decir? ¿Se va a discutir el presupuesto, sí o no? Mira, yo creo que se va a discutir el presupuesto. Yo creo que aquí vamos a ver de verdad una discusión seria. Digo, nomás hay que ver las propias sesiones del Congreso. Sí hay discusión, sí en los temas que no son comunes, que nos unen, logramos consensos y unanimidad. Este fue el caso de la aprobación de las 23 reformas. Sí creo que va a haber, el propio Morena ya anunció temas en los que piensa hacer cuestionamientos fuertes. Yo te soy franca, como lo hice en otras ocasiones, espero poder hacer, voy a presentar reservas en materia justamente de emprendimiento de mujeres, de estancias infantiles, de ese tipo de cuestiones. Entonces, sí creo que se va a hacer, sí creo que podemos lograr esos consensos. Creo que a diferencia del Congreso Federal, donde la mayoría fue absolutamente aplastante, y a mí me sorprendió de veras, igual que a ti, que en el tema de Guerrero, o sea, eso sí se me hizo así sorprendente, ¿no? O sea, no se le movió una coma. Yo creo que no vamos a ver eso, yo creo que va a estar interesante, yo creo que sí viene mucha chamba. Y contarles también al auditorio, se aprobaron 23 reformas, y aquí esa es la parte bonita, hacer el trabajo, porque son 23 reformas que vienen de todas las fracciones parlamentarias, donde se aprueban cuestiones importantes, como por ejemplo, al momento de que las menores registran a sus menores hijos ante el registro civil, se dé aviso inmediatamente a la Fiscalía, porque podemos estar, o muy seguramente vamos a estar, ante un tema de violación agravada. Recordar que las y los menores de 14 años no tienen todavía la disposición de su patrimonio sexual, que en estricto sentido no hay consentimiento porque no existe la madurez para ello. Entonces, por ejemplo, esta es una de las reformas aprobadas. Se reforma también el tema de violencia digital, que si usted es madre, padre de familia, sabe lo complicado que esto es. El tema de inteligencia artificial, yo creo que te pasa con tus alumnos, que hasta les dices, chavos, no sean gachos, o sea, ya sé cuál es el estilo de ChatGPT, o sea, no. Pero por ejemplo, te tergiversan para muchas otras conductas. Claro, o sea, dañinas, pues. Es, por ejemplo, una actualización, por ejemplo, de la ley Olimpia, en la cual, por ejemplo, a lo mejor tú estás perfectamente vestido, pero a través de uso de inteligencia artificial te desnudan, parece que estás... Te cambian el rostro, te lo sustituyen. O que estás cometiendo algún acto sexual o demás, y se comete violencia muy grave en contra, sobre todo, de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, este tema no estaba regulado, no estaba, tipificado. Entonces, es otra de las cuestiones que se agregan. El agravante, por ejemplo, en el caso de feminicidio, cuando el perpetuador, o sea, le vale, echa a andar a todo el aparato del Estado, viola medidas de protección, órdenes de protección, y aún así perpetúa el hecho. Entonces, hay un agravante en ese caso también. Viene un tema también bien interesante, por ejemplo, de aprobación de la ley 3 de 3 en materia de violencia de género, en el cual, si bien ya los deudores alimentarios no podían ser candidatos, ahorita se trata justamente, al igual, es como una homologación federal, en el cual personas que han sido condenadas por la comisión de un delito sexual no puedan ser funcionarios o representantes populares.
por ejemplo, decirte esta parte, yo creo que lo hemos sentido, el acoso sexual que se da en el transporte público o en los vehículos, por ejemplo, también de transporte. Entonces, también viene una adecuación de la conducta. La verdad es que está súper padre porque fueron 23 iniciativas que, insisto, pues son de temas todos de fondo, los colores. que tocan temas que muchas veces no se comentan. Mira, una importantísima que para mí, híjole, esto que se hace en la protección de niñas y niños, ¿no? El que exista el registro de perpetuadores, por ejemplo, de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, que sea un registro que se utilice únicamente por autoridades del sistema estatal de seguridad pública, es decir, de Procuración de Justicia, de Seguridad Pública. Es bien importante. ¿Por qué? O sea, para que puedas, no va a ser público porque no puede, violaría la dignidad de las personas, sería como revictimizarlas, pero sí nos va a permitir proteger de mejor manera a niñas, niños y adolescentes, saber quién está enfrente y poderlos tener identificados y que no vuelvan a suceder. Y se te reconoce ese trabajo, diputada, porque bueno, pues hemos conocido muchos legisladores a lo largo de muchos años y a veces tocan uno o dos temas y se acabó, pero bueno, contigo fue particularmente este tema una constante permanente en estos 2 periodos que tuviste como diputada local, ya muchas de estas aprobadas y muchas otras que se van a estar discutiendo. Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos que hayas venido otra vez a hablar en serio, ya con destape, ya diciendo que vas a presentar reservas en el presupuesto y ya que este tema de los magistrados. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y de verdad bien contenta de estar aquí. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44, semana a semana en su programa En Serio. Y damos la bienvenida en esta ocasión a Rodolfo Armendáriz, él es el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chihuahua, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenos días, ¿cómo están, Karina? ¿Cómo está, director? Muchas gracias. Bien, pues ya estamos prácticamente cerrando el año, pero se siguen viendo algunos frentes, nos comentabas tú, en lo que se refiere a obras públicas, y platicamos del Periférico de la Juventud porque nos dices que están cerrando con 4 importantes proyectos de recarpeteo aquí en Chihuahua y que nos dices es necesario poner atención, sobre todo desde el punto de vista de conducción. Sí, es correcto lo que dices. Mira, sería avisarles a la ciudadanía que tengan precaución cuando circulen en estos tramos, precisamente que estamos en la etapa de fresado. El fresado es cuando se rebaja la carpeta que está dañada y deja la superficie regular. Sí, cuando llega la máquina y levanta así. Levanta y luego posteriormente se limpia y se tiende la carpeta ya nueva, ¿verdad? Entonces, en esa etapa, cuando está fresado, pues sí se torna un poquito peligroso y irregular. Entonces, queremos hacerles énfasis para que tengan cuidado al circular por esos tramos, bajen la velocidad, tengan precaución para que no vayan a tener ahí un riesgo, un accidente. Les platico que estamos trabajando en Periférico de la Juventud y ahí del tramo de Avenida Washington a Cantera, en el sentido de sur a norte. Ahí es donde estamos trabajando ahorita en este momento. En Avenida Independencia también estamos trabajando de Teófilo Borunda a eso de Ulloa. También en lo que viene siendo el R. Almada, allá llegando al Fuentes Mares, también estamos trabajando aquí. Y en la Tecnológico de Mercurio a Agustín Melgar, de sentido de norte a sur. Entonces, en esos 4 frentes les hacemos hincapié para que tengan precaución. Son tramos que ya la carpeta presentaba un daño muy severo, entonces pues estamos dándole énfasis a esos tramos donde estábamos atendiendo constantemente el tema del bacheo y pues con esa rehabilitación ya le damos una vida ahora sí que de 5 años a la superficie de carpeta y que tengan buen desempeño. Estamos hablando del mes de diciembre, ya estamos la primera semana de diciembre, están llevando a cabo estas obras y bueno, pues viene precisamente otro ejercicio de presupuestal en el 2024, pero me imagino, director, que tiene que haber en este proyecto de recarpeteo que es permanente para el municipio, pues algunos otros tramos que vayan a empezar a atender. ¿Cuáles nos podemos esperar para el siguiente año? Sí, mira, para el próximo año está contemplado Juan Pablo II, de Lombardo Toledano hacia la Pacheco. Seguimos trabajando con la Avenida Tecnológico. La Avenida Tecnológico es una avenida que tiene mucha cobertura, tiene ahora sí que un ancho de vialidad importante. Vamos a seguir invirtiendo ahí en la zona de la Deportiva y ya entre el Homero y la Guillermo Prieto Luján. Vamos a seguir enfocados en vialidades principales en la rehabilitación. Estamos también en el Heroico Colegio Militar.
tenemos pensado también seguirlo invirtiendo en Periférico de la Juventud, Fuentes Mares, el R. Almada. Seguimos en lo que viene siendo vialidades principales porque traemos un rezago, pero pues cada año va presentando ahora sí que deterioro. Claro. Entonces con eso queremos ahora sí que tenerla controlado en lo que viene siendo la superficie de las carpetas asfálticas, sobre todo en estos tramos. Claro. Siempre que se habla de una administración o nos regresamos a 5 años, 6 años o 15 años, 20 años, decimos, este alcalde hizo tal cosa. Y hay obras emblemáticas que son precisamente la administración de Marco Bonilla. Entre ellas el distribuidor Vial Sur, pero que se dividió en 2 partes. ¿Alcanzan a concluirlo este año o lo concluyen con esta administración? ¿Cuándo se concluye la segunda parte? Lo que viene siendo el paso inferior, bueno, el distribuidor Vial Sur, como tú bien dices, es el paso superior que ya está en operación y el paso inferior. Este paso inferior es para darle circulación continua a Fuentes Mares de sur a norte en el entronque con Nueva España. Ya les platico que llevamos prácticamente un 90%, 95% de avance. Ya se colocaron todas las tabletas, las traves prefabricadas que componen la losa del puente en la intersección con Nueva España. Ya estamos en el colado del topping, que es la capa de rodamiento. Es muy rápido el trabajo. Ya se está terminando las terracerías. Vamos a empezar a tirar carpeta en las rampas. Se están trabajando las bases para el alumbrado, para el señalamiento, trabajamos con las guarniciones, banquetas, etc. Tenemos previsto terminar para la segunda semana de diciembre. Ya queremos abrir al tráfico, tanto en la parte superior, donde está la Nueva España, y la parte inferior. Nos podrán quedar algunos detallitos que serían mínimos para la tercera semana de diciembre. Entonces el compromiso es abrir a la circulación. Ahí, en esa zona, hay mucho movimiento hacia las zonas comerciales. O sea, tenemos diferentes tiendas comerciales y locales, los cuales pues sabemos que con un cierre pues no tienen tanta accesibilidad para hacer sus ventas. Por eso estamos muy enfocados y comprometidos para abrir el tráfico en esta segunda semana de este mes. Y en ese sentido, bueno, de las obras emblemáticas también siguen con la construcción del Deportivo Luis H. Álvarez. Polideportivo Luis H. Álvarez. ¿Cómo van en esta obra? Les platico que este polideportivo se planeó y se planteó en 3 etapas. El conjunto completo integral, lo que viene siendo el proyecto. La primera etapa ya estamos en un 96-97% de avance físico. Ya estamos con prácticamente las conexiones finales de las acometidas del alumbrado. Ya se hizo una prueba anoche, ya está funcionando. Estamos con jardinería, pinturas, detalles finales. Ya prácticamente también, creo que en una semana y media está terminado la primera etapa, que prácticamente la vamos a poner en operación. La segunda etapa ya va en un 30%. La segunda etapa, las terracerías, la conformación de terracerías, que es los trabajos un poquito más complicados, más lentos, ya están terminados esta etapa y ahorita estamos en la conformación de lo que viene siendo las cimentaciones y la estructura metálica, tanto del domo, de las cubiertas en las salas de gradas, en los pisos de las canchas. Entonces va muy bien, va en tiempo y forma. Está previsto terminar la segunda etapa en el mes de abril del próximo año. Pues son datos interesantes. Este distribuidor Vial Sur ahorra mucho tiempo. Digo, lo usé recientemente. Yo sé que se inauguró la primera parte hace ya algunos meses, pero me tocó usarlo apenas recientemente. Y va a agilizar mucho el tráfico vehicular. Pero esto nos lleva a un punto que yo lo he señalado, no le va a caer bien a la gente del sur, pero ya nos toca una solución vial a los del norte. El alcalde inclusive esta semana dijo, estamos trabajando en plantear una solución vial para el presupuesto del siguiente año. Y bueno, a lo mejor no lo han dicho como tal, pero es viable que ya se empiece por esta administración o por la siguiente director la construcción de este nuevo periférico en el norte que le llaman Poniente 5. Poniente 5. ¿Será viable o tenemos todavía que esperar a que llegue alguien y lo empiece? No, sí, tengo entendido que eso lo está viendo una coordinación con desarrollo humano y con los desarrolladores. Y se está estableciendo ya el proyecto integral. Porque el periférico ya se agotó. O sea, el periférico ya a las horas picos ya parece que chocaron y no llegó uno, ¿no? Es el tráfico normal. Ya se congestiona el tráfico de la cantidad tan fuerte de volumen de tráfico lo que viene siendo el aforo, y es muy alto. Ahí es una situación de tanto ir liberando los predios con los desarrolladores, ahora sí que ir concretando los derechos de vías para poder trabajar con el proyecto ejecutivo. Que tiene que hacer, liberar el predio, hacer los levantamientos topográficos, hacer el proyecto de topografía con las rasantes,
debidas para poder ya ir elaborando el proyecto ejecutivo. Ya se está trabajando con eso. Okay, hay un compromiso. Avances, pues. El primer compromiso es establecer el proyecto ya ejecutivo en forma y luego ya se está haciendo también la coordinación con los desarrolladores para darle adelante. Se sabe y el alcalde está muy consciente de la necesidad de esa vialidad, entonces ya estamos muy enfocados precisamente a ir avanzando, dando pasos adelante ya en firme para ir concretando ese proyecto. Porque me imagino que es un proyecto que en dado caso se tendría que construir por etapas y que sí, claro. Pues no alcanzaría, me imagino, ni siquiera 3 años. Tendría que ser inclusive, me imagino que por varias administraciones, sí, porque hay que ver también el tema de las inversiones, son fuertes, hay que intervenir un proyecto fuerte. Entonces, pues ahorita se ve está muy clara la necesidad y bueno, hay que avanzando con un buen proyecto. Esta semana... el domingo pasado se dio a conocer los posibles ganadores o quienes quedan más votados para el presupuesto participativo del próximo año, pero año en particular ya incluso se han inaugurado algunas obras por parte del alcalde. Esta semana me tocó ver, sobre todo en algunas escuelas, obras que tuvieron que ejecutar precisamente parte del presupuesto participativo. ¿Cuáles puede comentarnos? Sí, mira, estamos muy emocionados, muy contentos de que se inauguraron dos obras y ahora sí que muy necesarias, urgentes en 2 escuelas. Nosotros este año, el presupuesto participativo se compone de obra social, obra de edificación, ¿verdad? Parques, escuelas, etcétera, y lo que viene siendo obras de pavimentación. Lo que viene siendo las pavimentaciones las atiende el CUM, y nosotros obras públicas, lo que les digo, lo que es edificación. A nosotros nos tocaron 37 obras para el presupuesto del 23. De esas 37, les comento que 30 ya están terminadas, 6 ya están por terminar, nomás nos va a brincar de año el parque ecológico ahí en el Saucito. Todas las 36, el resto van a estar terminadas. Nosotros contemplamos un presupuesto aproximadamente de 114 millones en estas obras que nos tocó ahora sí que concretar. Y esas 2 obras que precisamente platicaban, muy padre, muy emocionados los alumnos por el beneficio que van a tener al mejorar sus instalaciones. Es en la escuela, en la 3010, ahí en la escuela Héroes de los Ferrocarrileros, ahí se hizo una remodelación integral del gimnasio. Cuenta que se le cambió la duela, se puso una duela nueva, de nogal americano, vino un proveedor, el proveedor de la materia y del material, y recomendó un instalador. Vino un instalador de Estados Unidos para que cumpliera precisamente desde el material y la instalación que estuviera en las condiciones óptimas. Es una duela que tiene ahora sí que un desempeño de cancha profesional de básquetbol. Se regeneró también, se rehabilitó el techo, porque pues si se invierte en la duela, pues no podemos tener goteras. Se le puso el techo aislante y se impermeabilizó el techo, se hizo una rehabilitación de pintura, se cambiaron las canastas. Entonces fue una inversión de 4,5 millones. Me doy cuenta que pues, va a ser una infraestructura que va a tener mucho tiempo de vida y pues es en servicio de los alumnos de esa escuela, que realmente yo creo que va a ser un hito para ellos tener una infraestructura tan importante y de calidad que para poder disfrutar para poder hacer su deporte. Y también les platico del CEBETI 122, ahí también se hizo un evento muy emotivo. También los muchachos muy emocionados por que ya podrán tener una cancha ahora sí que de primera línea, de primera categoría, de una cancha de pasto sintético en el fútbol americano. Sí, en honor a este profe histórico, ¿no? ¿Cómo se llama este profe del 122? Sí, el coach. El coach. Se me fue, pero bueno. Sí. El coach. Y te digo, el terror de los jóvenes ahí en Villa Juárez. No te creas, ayudó a muchos jóvenes precisamente, sí, claro, profesor, y por eso fue como una especie de homenaje que le hicieron. Director, se nos acabó el tiempo. Jorge Pandur. Mira, ves, sabía que lo traía. Te agradecemos mucho que hayas venido a hablar aquí. La verdad es que pues se nos quedan muchos temas, vienen las campañas, en el tema de obras públicas siempre está comprometido, claro, su difusión, etcétera, etcétera. Pero bueno, te estaremos invitando más adelante para que nos compartas cómo le van a hacer, cómo se van a adecuar. Y pues este tema de la reelección, si se va a disminuir el trabajo una vez que Marco Bonilla pide licencia, porque pues ya dijo que va por la reelección. Pero es así como nosotros llegamos al final. Gracias, ¿no? Gracias. Llegamos al final de su programa. Ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos semana a semana. El domingo, acuérdese, 11 de la mañana después de la Santa Misa.
y 8 de la noche por el 44.1. Y ya sabe que el sábado posterior a las 4 de la tarde, pero también puede disfrutar de este programa con un desfase de 2 horas en el 44.2. Que tenga usted un excelente día.